COVID, las bajas por lesiones, llega a una Copa América bastante diezmada. Sin embargo, esperan un mejor resultado el día de hoy, cuando se estarán enfrentando entonces contra Colombia. Tenemos en línea a nuestro invitado del día de hoy, el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, con quien estaremos conversando en torno a lo que es el tema o el caso Venezuela en la Corte Penal Internacional, y es que ya la importante cargo de esta institución de justicia internacional. Bienvenido, abogado. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted siempre por la disposición. Básicamente, señora Ali Daniels, se va la fiscal Bensouda, deja muchas expectativas, quizás un sabor amargo. Muchas personas tenían, si se quiere, la esperanza de que hubiese un pronunciamiento por parte de la fiscal Bensouda y que anunciara quizás el avance del examen preliminar que se lleva en contra de la administración de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué pudo haber ocurrido allí que no provocó que hubiera un pronunciamiento oficial? Sí, la señora Bensouda en su declaración final el día martes, en su declaración de despedida, explicó por qué no se había pronunciado en el caso venezolano. Ella señaló que debido a la interposición de un recurso ante la Sala de Cuestiones Preliminares por parte del gobierno venezolano, esto sirvió como táctica dilatoria para impedir que la Fiscalía se pronunciase, de modo que, aunque yo entiendo las críticas a la señora Bensouda, en este caso en particular, la falta de pronunciamiento no se debió a la voluntad de ella, que dijo además que todo estaba listo para tomar una decisión, e incluso en una entrevista de hace algunos días con la televisión francesa dijo que en el caso venezolano se cumplían la mayoría de los criterios para pasar el examen preliminar a la fase de investigación. Pues en este caso se debió a estas tácticas dilatorias del gobierno, de un recurso que no tenía ningún fundamento jurídico, pero que logró ganar tiempo a través de este recurso que no tenía, como dije, ningún elemento para ser sustentado. Claro. Repasando un poco lo que es el perfil del nuevo fiscal Karim Khan, el británico, vemos que es un connotado y trotamundo, si se quiere decir, en este tema de defensores de los derechos humanos. También ha llevado casos tan álgidos como son los crímenes cometidos por el Estado Islámico. ¿Cuál es su visión, considerando el perfil del nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan? Sí, destaco esto que acabas de decir, porque efectivamente ahorita era, hasta la asunción del cargo de fiscal, era secretario general asistente de Naciones Unidas para, digamos, recopilar información sobre la responsabilidad penal del Estado Islámico, ¿no? Esto es importante recordarlo porque hay gente que piensa que como tiene un apellido árabe, bueno, de hecho él es de ascendencia pakistaní, pues podría tener algunas vinculaciones con el mundo islámico, y es todo lo contrario. Justamente estaba haciendo una labor de luchar contra las atrocidades del Estado Islámico, y además ha tenido una carrera como miembro de la Fiscalía en los tribunales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Adicionalmente a esto, quisiera destacar que ha sido abogado de víctimas. En Venezuela tenemos mucha representación de víctimas en casos tan graves como Camboya, donde hubo un genocidio, de Kenia, de Albania, de Sierra Leona y de Camerún. De modo que sabe muy bien lo que es el padecimiento de las víctimas, el padecimiento de personas que sufren violaciones de derechos humanos, que no son escuchados en sus países y cuya única esperanza es la Corte Penal Internacional. En el balance no tan positivo, porque ahí todo hay que decirlo, está el hecho de que también ha sido abogado de la defensa, ha sido abogado del hijo de Gaddafi y ha sido abogado de el señor Bemba, de la República del Congo. Entonces, eso no lo descalifica, pero hay que decirlo que también eso fue uno de los elementos que dificultó su elección.
pero al final lo importante es que es una persona con las capacidades, que ha visto el sufrimiento de la víctima y del cual solo esperamos que actúe con imparcialidad. Si actúa con imparcialidad, se servirá a la justicia, porque eso es lo único que necesitan las víctimas. Claro. Otra pregunta, abogado. Desde su perspectiva y su conocimiento, ¿cuestionaría algo usted durante la gestión de Fatou Bensouda y específicamente sobre cómo se llevó el caso de Venezuela? Sí, oye, me parece esa pregunta muy buena, porque yo a la señora Bensouda solo he escuchado que en Venezuela la critican, y obviamente sí tengo elementos negativos que señalar. Por ejemplo, el examen preliminar no debió haberse abierto en el año 2017, sino en el año 2014. Ahí hubo un error, eso no debió esperar tanto, pero también tengo que decir que cuando lo abrió de oficio en el año 2018, y además ya lo ha concluido, ¿no? De modo que, y a diferencia de lo que dice el fiscal de aquí, de que este examen va muy rápido, que a mí me llama la atención que una queja del fiscal venezolano sea que la justicia vaya muy rápido. El hecho cierto es que ella lo inició y ella lo terminó, y lamentablemente por estos recursos dilatorios del gobierno no pudo tomar una decisión. Entonces, para mí el balance es positivo en la medida en que hizo algo, lo llevó hasta su conclusión y quiso terminarlo. Pero obviamente para las víctimas el tener que esperar años obviamente siempre va a ser algo negativo, y eso es lo que para que iniciase el examen preliminar. ¿Implica quizás un proceso ahora dilatorio que haya habido un cambio de fiscal dentro de la CPI? Bueno, eso es un tema también interesante, porque a diferencia de la señora Bensouda, como ya hemos visto, el señor Karim Khan viene de afuera de la corte. La señora Bensouda, cuando fue electa, ya era vicefiscal de la CPI. Ella ahora, con su retiro, termina una carrera de 18 años en la fiscalía, ¿no? Entonces, eso hacía que cuando ella fue a asumir todos los recursos y todos los procedimientos que lleva la fiscalía, pero en el caso particular de Venezuela, esto no debería tomarle tanto tiempo, porque estamos hablando de una situación en la cual ya todo está hecho y lo único que queda pendiente es que se le haga la decisión correspondiente, que esperemos sea que se pase a la fase de investigación. O sea, que quizás incluso entiendo que la Corte Penal Internacional emiten un informe en el mes de diciembre, sería como un informe final anual. Para mí sería una mala noticia, lo digo sinceramente, que haya que esperar hasta diciembre para esperar este pronunciamiento. Okay. Porque, como digo, ya el trabajo está hecho, y yo considero prudente esperar máximo 2 o 3 meses para tomar una decisión. Y esperar hasta diciembre me parecería excesivo, pero efectivamente es posible. También defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, él dice que él evalúa negativamente, incluso califica a la administración de la fiscal Bensouda, de la ya antigua administración de la fiscal Bensouda, como una de las más corruptas. ¿Usted cree que...? No es perfectamente posible. O sea, la corrupción no escapa de ninguna parte, ni siquiera el Vaticano. Entonces, eso por un lado, pero por otro, para hacer este tipo de acusaciones hay que tener mucho cuidado, porque uno tiene que tener la evidencia. Claro. Y yo escucho muchas acusaciones contra la señora Bensouda y no he visto hasta ahora el primer elemento de prueba que diga que esto es así. Entonces, decir que esta persona actuó o dejó de actuar de esta manera por actos de corrupción debe ir acompañado a su vez de los elementos probatorios que así lo demuestren. Entonces, como digo, es muy fácil decir que la señora Bensouda no hizo nada, pero la señora Bensouda en estos momentos ha hecho mucho más que muchos de los que la están denunciando. Claro. ¿Qué pasaría entonces en el supuesto caso, hipotético caso? ¿A qué paso se seguiría si efectivamente entonces hay un fallo, examen preliminar? ¿Cuáles serían los siguientes pasos a tomar desde la Corte Penal Internacional? Sí, en el caso de que la Fiscalía decida pasar a la fase de investigación, es ya un caso o varios casos concretos, ¿no? Con nombres y apellidos.
el caso tal, ocurrió en fecha tal, con tales víctimas, y una vez establecido cuáles son los casos que se van a presentar ante la Corte, seguirían las órdenes de comparecencia tanto de las víctimas como de los testigos, y una vez recopilada esa información, ya pues, entonces podría proceder en un segundo nivel las órdenes de detención de los posibles imputados. Entonces, como ven, ya es una fase donde efectivamente habría nombres y apellidos, tanto de víctimas como de victimarios. ¿Cree que desde dentro de su gabinete o incluso dentro de su esquema de justicia para tratar de evadir responsabilidades? Bueno, eso obviamente quedaría de parte del gobierno. Lo que sí hemos visto es que este tema de la Corte sí preocupa al gobierno, a diferencia de otros pronunciamientos de otros organismos internacionales como Naciones Unidas, como la Alta Comisionada. Esto sí genera malestar y incomodidad en el gobierno, y no me extrañaría que se hagan todos los maniobras que el gobierno considere para tratar de evadir su responsabilidad, porque estamos hablando de que los crímenes de lesa humanidad no se realizan solo a la Corte Penal. Seguro la vamos a estar viendo como la estamos viendo ahora con este fiscal que estaba mandando un informe tras otro de último momento con tal de lograr que no se pronunciara la fiscal y de hacer estas tácticas dilatorias. E incluso... Es así, y esa es la idea. Yo ojalá sea el caso, pero como todos los hechos aquí, y como cualquier venezolano que me escucha sabe, los venezolanos ya hemos aprendido a no juzgar a una persona por sus palabras, sino por sus hechos. Y esperamos que los hechos del señor Khan hablen por sí solos y por fin las víctimas tengan justicia en Venezuela. Agradecido, señor Daniels, por sus minutos, siempre presto a las entrevistas, le damos las gracias y entonces será hasta una próxima oportunidad. Muy agradecido, saludos. Saludos. Era...